Y aunque julio arrancó con aumentos, en pocos días se conoce el índice de la inflación y parece que se desacelera. ¿Será así, Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bueno, hay coincidencia esta vez entre las consultoras privadas y ya una pauta la da el estudio del Centro de Almaceneros de Córdoba, que es muy acertado, y la inflación que midió para Córdoba marca una baja de casi 3 puntos en junio respecto a mayo. ¿Esto significa que podemos alegrarnos un poco o no? Bueno, estamos lejos. No le vamos a quitar una alegría chiquita, aunque sea por unas semanas, porque la perspectiva es junio una inflación y probablemente julio una inflación que esté entre el 6,7, 6,5% y 7,2%, pero ojo que podría tomar envión para después de las PASO. Te iba a decir eso, me parece que Massa está haciendo todos los esfuerzos posibles para que esa inflación se quede, no siga aumentando, al menos que se quede un poco en esos números. Exacto. Para evitar otra hecatombe. El primer dato, y ahora vamos a las placas, es que una inflación del 6,5%, suponiendo que llegue a esos niveles, es la inflación de un año de países con economías normales, entre comillas, ¿no? Ahora sí, vamos viendo, ahí tenemos junio. Sería más baja, entre el 6,6 y 7,1%. ¿Por qué se explica esto, Silvia? Porque en junio, las primeras 2 semanas, hubo más baja de precios de alimentos, básicamente estacionales, hubo una fuerte baja de citrus. Ahí naranjas, mandarinas bajaron respecto a mayo, fue un mes de alta inflación. Y el otro dato es que en vivienda bajaría mucho, ahora lo vamos a ver en la siguiente placa, vamos a ver cuáles son los 2 rubros que empujan a la baja la inflación: viviendas y alimentos. Alimentos, decíamos recién, han bajado algunos. Recordemos que en el nuevo acuerdo de precios el gobierno puso torniquete y a algunas empresas les pidió 0% de aumento, debajo del 3,2% que tenía. ¿Qué pasó en viviendas? En junio aumentó el gas, pero no la electricidad. Y ahí sí tenés una baja. Ojo que decías vos, julio arrancó con aumentos, ya estábamos viendo las placas que hablan del transporte interurbano que va a incidir en Córdoba. Seguimos repasando qué son los números. No es una baja duradera. Claro. Ahí venía tu respuesta de que yo dije, bueno, tampoco la alegría es eterna. Va a durar en Argentina. Claro, va a durar unas semanas. ¿Por qué se supone que no es una baja duradera? Porque es difícil, primero, tener un dólar que lo tienen controlado, el dólar oficial viene aumentando por debajo de la inflación. Allí hay un elemento. Segundo, la emisión ha bajado. Y ahí está, la PASO es la elección. Allí los economistas, y ayer lo hizo el exministro Domingo Cavallo, dice que hay un riesgo que el dólar se escape. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tenemos siempre es que en coyunturas tan volátiles como es la de la Argentina, la gente tiende a dolarizarse antes de las elecciones. Hay datos que han acompañado, ahí hemos repasado todo lo que tiene que ver con la inflación y la baja, pero 2 datos más, Silvia, que nos completan el panorama. Ayer se conoció un estudio de una consultora, Economics, que plantea que los ingresos por familia cayeron en el último año más que durante la pandemia. ¿Y a quiénes golpearon más? A las familias de clase media, 6,5% bajaron sus ingresos, y a los más pobres, 2,5%, más que durante la inflación, durante la pandemia. Y el otro dato es, obviamente, está provocado esto por la inflación, es que en cambio subieron los ingresos de las familias de los sectores más altos, más pudientes. Es decir, es la contracara en números del discurso que tiene el gobierno, que es gobernamos para los demás abajo. Igual, la mayor caída en los últimos años de los ingresos de sectores medios y bajos fue con Macri entre el 2018 y 2020, donde cayeron entre el 10 y el 15%. Después le siguen estos datos de este último año, es ya una parte es gestión Guzmán y la otra parte es gestión Massa de esta caída, pero lo que estamos viendo es que no le ganan los ingresos a la inflación. Una gestión Massa, además, precandidato presidencial en las PASO, ¿no? Creo que el organigrama o el diseño que ya tiene este gobierno es llegar a las PASO. Bueno, y hay muchas cosas que se están empezando a conocer, a acomodar. Por ejemplo, estábamos hablando recién de los medicamentos, ¿no? Los farmacéuticos se dan cuenta que después de ese acuerdo que se hizo, que se terminó el 31 de marzo con los laboratorios, bueno, los
medicamentos fueron por encima de la inflación. Y bueno, van a volver a acordar, seguramente dentro de unos días tengamos un nuevo acuerdo. Ahora salió el acuerdo, la hora 12 para espectáculos, ¿no? Exactamente, o sea, que se extiende además hasta enero del año que viene, ¿no? Muchas familias van a querer salir a lo mejor, pero no hay plata. Entonces lo pagás en 12 cuotas y te agarra Navidad, el Papá Noel llega pagando el espectáculo, la entrada al cine del invierno. Gaby, sobre todo decimos esto, ¿no? Que el gobierno intenta llegar a las PASO, pero también saben que después de las PASO ya no es una prueba o una depuración de padrón, es otra Argentina. Lo hemos visto. Ese es el dato y por eso en todas las pasos que hemos vivido. Ese es el punto y por eso te recordaba lo de Macri, la pérdida de ingresos familiares en ese momento. Decías Massa candidato, te voy a dar una pequeña trampita. Massa trabaja de candidato sábados y domingos y es ministro de lunes a viernes. Claro. Así lo dice él, porque dice que ha ordenado su actividad para tener de lunes a viernes gestión y sábado y domingo campaña. Bien. Así que si te toca hacer alguna noticia un sábado o domingo, decís el candidato Massa. Claro. Y si es de lunes a viernes acá en el noticiero, decís el ministro Bueno, Massa. y a propósito, en la cumbre del Mercosur que se está desarrollando en Iguazú, ya se despidió del Mercosur y parece que de la presidencia Alberto Fernández y ahí Massa muy expectantes todos escuchándolo, principalmente los banqueros, ¿no? Exactamente, bueno, ahí es una reunión, no hay prevista otra cumbre. Alberto Fernández se despide y entrega la presidencia pro tempore a Lula, al brasilero. Hay que ver si el próximo regreso de Massa es como candidato ya listo para asumir la presidencia o en condición de que queda firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, está un equipo económico en Washington, eso está faltando, todo indica que el ministro recibió alguna señal porque si no, no hubiera pagado con las reservas, ahora hay que poner 2.000 millones más de dólares. Si no vienen las reservas, los giros del Fondo Monetario, ¿qué va a pasar? Quedamos 7.000 millones abajo. El Banco Central son los cálculos. Algo? Estoy sin nada, pero viste que ahora podemos con yuanes. Claro. Si tenés palitos chinos, ya tenés Me dónde quedaron ponerlo. de la infancia. Bueno, dale, Tengo ahí algunos. vamos. Gracias, Gaby. Nos vemos.